¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Muy feo, pero se ve. Ahí está mejor. Ok, adelante. Bien, buenos días. Nosotras vamos a presentarles lo que es el tema del ciclo cardíaco. Este ciclo hace referencia al patrón repetitivo de contracción y relajación que presenta el músculo cardíaco, originando así la acción de bombeo del corazón. En cuanto a su duración, tenemos que la sístole dura 0.3 segundos y la diástole 0.5 segundos, lo que la suma de ambas nos dará una duración total de cada ciclo de 0.8 segundos. Esto se relaciona a su vez con la frecuencia cardíaca promedio, que es de 75 latidos por minuto. Se desconectó, ¿no? Ok, tenemos entonces 5 fases del ciclo cardíaco, de las cuales las fases de contracción isovolumétrica y la fase de eyección corresponden a la sístole, mientras que la fase de relajación isovolumétrica, la fase de llenado rápido y la fase de contracción auricular corresponderán al periodo de diástole. Y bueno, aquí les presento la siguiente imagen para comprender más fácilmente en qué consiste cada una de estas fases. Tenemos en el número 1 lo que corresponde a la fase de contracción isovolumétrica. Aquí comienza la contracción ventricular y las válvulas auriculoventriculares se cierran, originando el primer ruido cardíaco. Esto debido a que esta contracción aumenta las presiones intraventriculares, mientras que se mantiene el mismo volumen sanguíneo. Posteriormente viene lo que es la fase de eyección, en la cual las presiones de los ventrículos vencen a las presiones de las arterias, permitiendo así la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar para la eyección de la sangre. Tras este periodo de eyección, tendremos que la presión ventricular desciende por debajo de la presión en arterias, lo que origina el cierre de las válvulas semilunares, que originará el segundo ruido cardíaco. A esta fase se le conoce como de relajación isovolumétrica y nos indica el inicio de la diástole. Continuamos entonces con el periodo de llenado rápido, que tiene lugar cuando la presión ventricular es inferior a la auricular, permitiendo así la apertura de las válvulas auriculoventriculares, empujando por gravedad el 80% del volumen sanguíneo hacia los ventrículos. Y por último tenemos la fase de contracción auricular, que trasladará el 20% final del volumen justo antes de reiniciar el ciclo con la sístole. Yo voy a hablar un poquito más a detalle de los fenómenos cardíacos. ¿Ustedes también están escuchando el eco o solo yo? Sí, también lo escuchamos. Ay, no sé qué ¿No pasa. tiene una tableta y un teléfono prendido? Ah, sí, para el audio. Bueno, déjenme desconecto de uno. Ahora sí se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más a detalle de los fenómenos cardíacos, empezando con la sístole auricular, que es cuando la aurícula se contrae y nuestras válvulas auriculoventriculares se van a encontrar abiertas, que esto es lo que va a permitir que el contenido de la aurícula pase al ventrículo y termine de llenarlo. Las válvulas aortopulmonares van a estar cerradas.
En cuanto a presión, en la aurícula izquierda vamos a tener una presión de 10 y en el ventrículo izquierdo de 0. Por esto es que existe el flujo, porque la aurícula se comprime y va a mandar todo su volumen al ventrículo. El volumen del ventrículo izquierdo va a estar de un 80-85% de su capacidad aproximadamente y la aurícula en un 20 o 25%. Cuando la aurícula expulsa su contenido hacia el ventrículo, estos valores se suman y finalmente nos va a dar un valor de 100%, lo que conocemos como volumen telediastólico, que son aproximadamente unos 120 mililitros. Seguiría la contracción isovolumétrica, que es cuando los ventrículos comienzan a cerrar sus fibras y aumenta la presión intraventricular. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas porque al aumentar la presión en el ventrículo puede refluir a la aurícula y esto es patológico, ya estaríamos hablando de una valvulopatía. Y bueno, con el cierre de estas válvulas se produce nuestro primer ruido cardíaco. Las válvulas aortopulmonares igualmente están cerradas porque estamos en una fase isovolumétrica, es decir, que los volúmenes no se modifican, únicamente va a aumentar la presión intraventricular. La presión del ventrículo pasa de 0 a 80 y en el volumen tenemos 120 mililitros, o sea, el ventrículo está cargado y listo para la fase de eyección. En el periodo de eyección, que es la salida del contenido del ventrículo hacia las arterias, la presión del ventrículo, las válvulas auriculoventriculares están cerradas porque no puede refluir a las aurículas y las válvulas aortopulmonares están abiertas, permitiendo que el contenido del ventrículo salga. La presión del ventrículo va a pasar de 80 a 120. Vamos a tener un volumen que va a pasar de los 120 mililitros que teníamos, que equivale al 100%, a tener únicamente 40 o 50 mililitros aproximadamente. Es decir, que nuestro volumen de eyección fueron 70 mililitros, lo que equivale a 60%. Y estos 40 o 50 mililitros se va a conocer como volumen telesistólico. En cuanto a la presión de la aorta, va a pasar de 80 a 120. Esto cuando tomamos la presión con el baumanómetro es lo que vamos a percibir como la presión sistólica, o sea, la presión normal de 120. Lo siguiente sería la relajación isovolumétrica, en la que el corazón ya se contrajo y ahora va a comenzar a relajarse. Entonces la cavidad se va a extender por completo otra vez. Tenemos nuestras válvulas aortopulmonares cerradas para evitar el reflujo y esto nos va a provocar nuestro segundo ruido cardíaco. Y las válvulas auriculoventriculares igualmente están cerradas. La presión del ventrículo izquierdo va a pasar de 120 a 10 y la presión de la aorta de 120 a 80, lo que se va a percibir como nuestra presión diastólica. Y el volumen va a seguir igual, 40 o 50 mililitros, porque estamos en una fase isovolumétrica y pues, como su nombre lo dice, se va a mantener el volumen sin modificaciones. Después tenemos el llenado ventricular, donde tenemos nuestras válvulas auriculoventriculares abiertas, porque necesitamos que lo que estaba en la aurícula pase al ventrículo y comience a llenarlo. Nuestras válvulas aortopulmonares cerradas, porque además de que están en un proceso de retracción, tienen que evitar el reflujo. La presión de la aurícula izquierda está entre 8 y 10 y la presión de nuestro ventrículo está entre 8 y 0, justamente para que todo el contenido auricular fluya. En cuanto a nuestro volumen del ventrículo izquierdo, va a pasar de nuestro volumen telesistólico, que era de 40 mililitros, a 100 mililitros, lo que equivale aproximadamente al 80% de su capacidad. Y la aurícula izquierda, unos 20 mililitros, que es el 15-20% aproximadamente. Aquí les pongo cuáles son las fases que corresponden a la sístole y cuáles a la diástole. A la sístole corresponde la contracción isovolumétrica y el periodo de eyección, y a la diástole la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y la sístole auricular. Aquí hay una pequeña mnemotecnia pues para memorizar todo esto que les acabo de mencionar. La mnemotecnia sería sassiperille,
SA por sístole auricular, sí, por contracción isovolumétrica, P por periodo de eyección, RI por relajación isovolumétrica y Y por llenado ventricular. Pues aquí les puse cuando están abiertas y cuando están cerradas las válvulas auriculoventriculares y las válvulas aortopulmonares y pues los fenómenos más representativos de cada fase. No se los voy a volver a explicar porque pues es lo que acabo de decir, pero ahora sí analizando el diagrama de Wiggers, que justamente analiza las 6 curvas que conforman nuestro ciclo cardíaco, que son la presión aórtica, presión auricular, presión ventricular, volumen ventricular, electrocardiograma y fonocardiograma. Lo primero que tendríamos es la representación de la onda P en el electrocardiograma, que es este de aquí, que nos indica el inicio de la contracción auricular. Esto nos va a provocar que la presión auricular vaya aumentando un poco cada vez, pero sin nuestro volumen ventricular se va a mantener de manera constante, por lo menos hasta el inicio de la siguiente fase. Posteriormente, vamos a tener la aparición del segmento QRS, que corresponde a la contracción ventricular. En este momento se cierra nuestra válvula mitral y nos produce nuestro primer ruido cardíaco. Durante todo este periodo del segmento QRS con la válvula mitral, con el cierre de la válvula mitral y el primer ruido cardíaco, va a ocurrir una fase dentro de la sístole que se conoce como contracción isovolumétrica. En esta parte, el ventrículo comienza a contraerse sin inyectar nada de sangre, pero como su nombre lo dice, va a mantener un isovolumen. Aquí la presión sigue aumentando al punto en el que la válvula aórtica se va a abrir debido a esta presión. Entonces ahora vamos a comenzar a analizar la curva de presión aórtica. Cuando se abre esta válvula, vamos a tener una eyección rápida de sangre y vamos a poder analizar dos fenómenos, que es que tanto la presión auricular como ventricular están aumentando, pero el volumen va a disminuir dentro del ventrículo porque está siendo eyectado a través de la aorta. A continuación, eléctricamente tendríamos la representación de la onda T, lo que indica la repolarización cardíaca. Es decir, una vez que ya tuvimos la eyección, el siguiente paso sería la relajación. Es aquí cuando comienza la relajación isovolumétrica, que en este momento la presión empieza a disminuir en el ventrículo, pero no tenemos ningún cambio en el volumen. Posteriormente, como el flujo de sangre que estaba en la aorta tiene un retroceso, esto va a provocar que nuestra válvula aórtica se cierre y a su vez esto nos provoque nuestro segundo ruido cardíaco. Aquí la presión sigue bajando y como pueden observar, sin cambios en el volumen ventricular. Y pues por último, aquí comienza a haber un llenado una vez que nuestra válvula mitral se abre y comienza a llenar nuestro ventrículo de manera pasiva. Y bueno, pues en la sucesión de eventos, lo que seguiría es que aparezca nuevamente una onda P que va a activar y realizar la contracción auricular y complementar hasta el 30-40% restante del flujo o el volumen que quedaba para completar el siguiente ciclo cardíaco. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Aquí están nuestras fuentes. Muy bien. Bueno, entonces, en resumen, el ciclo cardíaco que vieron es el ciclo cardíaco desde el punto de vista de la fisiología, pero ya lo tienen que ver de otra manera. ¿Sí? Vamos a revisarlo de otra manera. Sus compañeras hablaron muy bien de las fases, pero les voy a compartir nada más algunos conceptos para que quede más claro. Muy bien, excelente. Entonces voy a compartirles. Ya creo. Bueno, se tarda como 20 años en pasar, pero ahí va.
Ok, mientras van pasando las diapositivas, les comentaba que la sístole, o sus compañeros les comentaban que la sístole tiene dos fases. La de contracción isovolumétrica, ¿sí? Y la fase de expulsión, que en algunos libros viene eyección, cuando lo traducen del inglés, ¿sí? Viene eyección, pero es lo mismo, expulsión y eyección. Entonces, en resumen, podríamos decir que la sístole tiene dos fases, ¿sí? Cuando, si alguno de ustedes hace cardio, que espero que no, porque hay muchos, ¿sí? O sea, levantan una piedra y sale un cardiólogo, entonces, espero que no. La sístole tiene un montón de fases, pero ahorita nada más para ustedes, con que se aprendan estas dos fases, van a ser suficientes, ¿sí? Entonces, en la sístole tenemos la contracción isovolumétrica y la fase de expulsión o eyección, ¿sí? Y en la diástole tenemos 4 fases, que ya nos hablaron sus compañeras. Relajación isovolumétrica, el periodo de llenado rápido pasivo, es decir, cuando se abre la válvula, vamos a hablar del ventrículo izquierdo, bueno, vamos a hablar de cavidades izquierdas. Cuando se abre la válvula mitral, pasa la sangre sin ninguna ayuda de la aurícula al ventrículo, y eso se llama periodo de llenado rápido pasivo, ¿sí? Periodo de llenado rápido pasivo. Sigue pasando la sangre y a eso se le llama diástasis, ¿sí? Diástasis. Y viene la contracción auricular y entonces viene el último periodo que se llama periodo de llenado rápido activo. ¿Por qué se llama activo? Porque le ayudó la contracción auricular, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, ahora sí ya vamos a hablar, es que en el periodo rápido, en el periodo rápido activo, en el periodo rápido pasivo, y ya tenemos que saber qué fases son, ¿de acuerdo? Entonces, sístole, 2 fases, diástole, 4 fases, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ya vimos que se pueden tomar las presiones dentro de las cavidades del corazón. Entonces, si nosotros metemos un catéter en la aorta, ya sea por la femoral o por la radial, metemos hasta la aorta y vamos a checar la presión, y la presión que ven ahí en líneas discontinuas es la presión de la aorta, ¿sí? Y entonces ven la presión más bajita, que no tenemos una escala métrica del lado izquierdo, pero la presión más bajita correspondería a la presión corresponde a la presión diastólica, la presión más alta a la presión sistólica, presión diastólica, presión sistólica, ¿sí? Y entonces la presión de la curva aórtica, ustedes saben, es 120-80, la mayoría, algunos mujeres traen, sobre todo en esta edad, pasan de 90-50, pero es normal, ¿sí? Entonces, esta curva de presión es la presión de la aorta, la curva azul es la presión del ventrículo. No me veo yo, ¿verdad? A ver, ahora sí. Se ve bien lejos. Bueno, entonces la curva azul es la presión del ventrículo, meto un catéter hasta el ventrículo, ¿sí? Tengo la presión, aquí sería 0, 80, 120, ¿ok? Entonces empieza la presión ventricular en 0 y empieza, sube hasta 120, que es la misma presión de la aorta, ¿sí? La presión sistólica de la aorta. Entonces la presión de la curva ventricular va de 0 a 120. Va a 0, ¿sí? Ya está, 0, 120. ¿Sí? Esa es la curva de presión ventricular. Entonces ya llevamos 2 curvas, ¿sí? Curva de presión aórtica y curva de presión ventricular. ¿Sí? Muy diferente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las presiones ventriculares nada más tienen diástole y sístole?
Las presiones de la aorta tienen diastólica, sistólica, y si yo le tengo un aparatito a un botón ahí al monitor, me da la presión media. ¿Sí? ¿Sí? Pues, si yo meto un catéter de PVC, lo meto a la aurícula, la presión que voy a tener es acá abajo, pegadita casi a la línea cero, que es la presión de las aurículas. ¿Sí? Pues en línea verde, ¿sí ves? Sí. Sí. En la línea verde vemos la presión de las aurículas. ¿Sí? Entonces, las presiones auriculares están prácticamente pegadas a cero. Se ve bien la curva de presión aórtica y la curva de presión ventricular. ¿Sí? Posiblemente venga en el examen algún esquema y nada más tienen que poner de qué tipo de presión. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Y en amarillo vemos la curva volumétrica. Aquí sería 120 mililitros, aquí sería más o menos como 40. Vemos como en la sístole se vacía el ventrículo, no totalmente, ¿sí? Y luego se va llenando las fases de la diástole. ¿Sí? Esta es la curva de volumen. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos nos faltan las dos fases aquí de contracción isovolumétrica y las fases de la diástole. Aquí sí están bien las fases de la diástole. Vemos cuando se cierra la válvula aórtica, ¿sí? Está cerrada la válvula mitral, entonces es el mismo volumen que hay en el ventrículo izquierdo, el volumen que queda después de la sístole, y a eso se le llama relajación isovolumétrica. Es la primera fase, porque es el mismo volumen. Están cerradas la válvula aórtica y la mitral. ¿Sí? Relajación isovolumétrica. La presión del ventrículo de 120 llega a 80, y de aquí cuando llega a 80 está cerrada la válvula mitral, pero cuando la curva de presión ventricular pasa la curva de presión auricular, es decir, la aurícula tiene 10 y el ventrículo 0, por gradiente de presión se abre la válvula mitral y entonces pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Cuando llega aquí. Entonces, aquí está cerrada la válvula mitral, pero al momento de que la pasa, se abre la válvula mitral y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? ¿Se queda claro? Entonces, vean cómo inicialmente es el mismo volumen, pero empieza a entrar la sangre y empieza a subir el volumen. Y entrando, como entra muy rápido, porque tenía mucha sangre en la aurícula que la tenía ahí acumulada, se le llama fase de llenado rápido pasivo. Sigue entrando sangre que viene por las venas pulmonares, eso se le llama diástole. Y se contrae la aurícula, ¿sí? Aumenta un poquito más el volumen y a eso se le llama contracción. ¿Cómo? Digo, relajación. Más bien, periodo de llenado rápido activo. ¿Sí? En el periodo de llenado rápido activo, sube la presión del ventrículo, sube la presión y cierra la válvula mitral. ¿De acuerdo? Y al cerrar la válvula mitral, origina un sonido. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Aquí viene un poquito más complicado, ya como con la para poder ver la gráfica. Vean, aquí viene ya con una métrica, es decir, para medir aquí de este lado de la gráfica. Entonces, la contracción isovolumétrica, ¿sí? El ventrículo está en 0. Cuando llega a 80 milímetros de mercurio, alcanza a abrir la válvula aórtica. ¿Sí? Entonces, la válvula aórtica se abre cuando la presión del ventrículo izquierdo llega a 80. ¿Sí? Saca la sangre, llega hasta 120 y empieza a bajar la presión del ventrículo y la presión de la aorta. ¿Sí? Cuando la presión del ventrículo
llega a 80 y la presión de la aorta también, se cierra la válvula aorta. Se cierra la válvula aorta. Entonces, aquí se cierra la válvula mitral, acá se cierra la válvula aorta. Primer ruido, ¿sí? S1, también lo van a encontrar L1 o S1, o bien primer ruido. Y aquí, cierre de la válvula aórtica y van a encontrar el S2, ¿sí? O el R2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, entre primero y segundo ruido está la sístole. ¿Sí? Entre segundo ruido y primer ruido está la diástole. La diástole mide más, la sístole mide menos. ¿Sí? Cuando hay una taquicardia, ¿cuál de las dos fases se acorta? La diástole. ¿Ok? Bueno, entonces, fase de contracción isovolumétrica, fase de expulsión en sístole. ¿Sí? En diástole, fase de relajación isovolumétrica, periodo de llenado rápido pasivo, diástasis y periodo de llenado rápido activo. ¿Sí? Hay patologías en donde no hay contracción auricular, se pierde la contracción auricular. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que la contracción auricular ayuda a que se llene el ventrículo en un 15 a 20%? ¿Sí? ¿Qué fase del ciclo cardíaco se pierde cuando no hay contracción auricular? La fase de llenado rápido y activo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, podría venir en el examen. ¿Sí? Ok, el primer ruido aparece antes o después del periodo de contracción isovolumétrica. Antes, ¿sí? Antes del periodo de contracción isovolumétrica. ¿Sí? El segundo ruido aparece antes o después del periodo de relajación isovolumétrica. Antes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no tiene chiste, ¿no? El ciclo cardíaco, eso es todo. ¿Sí? Entonces, el ciclo cardíaco, 2 fases en sístole, 4 fases en diástole. ¿Sí? Hay que saber en qué momento está el primer ruido y en qué momento está el segundo ruido. Sobre el electro. En el electro, obviamente, que la onda P indica despolarización de las aurículas. Por lo tanto, la onda P está antes o después de la contracción auricular. Antes. ¿Ok? El QRS está inmediatamente antes o inmediatamente después de la contracción isovolumétrica. ¿Sí? Aquí lo ven. El QRS está antes de la contracción isovolumétrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque esas preguntitas vienen y a veces se les cuatropean, ¿eh? O sea, se ve muy sencillo, pero a veces se les cuatropea. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas del ciclo cardíaco? ¿Sí? ¿Ok? Así de un minuto. No, no tiene nada que ver. Simplemente, por ejemplo, aquí este es un dibujo, ¿sí? Pero no sé si les enseñé otros dibujos donde la diástole es un poquito más abajo. Deja casi hasta 0, diástole 1 y diástole 2 como en 8 10. ¿Sí? Diástole 2 es cuando ya va subiendo la presión del ventrículo porque se está llenando el ventrículo. Y lo que más nos interesa es la D2, ¿sí? Diástole 2. ¿Sí? Qué bueno que le acordaste. Diástole 1, diástole 2. D2. ¿Sí? Si yo les digo, tiene una D2 del ventrículo izquierdo de 20, está por arriba de 12, eso quiere decir que está elevado, ¿sí? Siempre que esté por arriba de 12, nos puede indicar que está aumentado el llenado o que el ventrículo está dañado y que tiene insuficiencia cardíaca. Cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a ver que una definición es el aumento en la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Una definición de insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo les digo, tiene una presión diastólica de 18 del ventrículo izquierdo,
ventrículos quedan dañados. ¿Sí? 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues el ciclo cardíaco ya está. Nomás hay que ver las fases. ¿En qué fase se cierra la válvula aórtica, la válvula pulmonar, perdón, la válvula mitral y la válvula... otra cosa. Primero suceden los fenómenos izquierdos en milisegundos y luego los derechos. Es decir, primero se cierra la válvula mitral y luego la tricúspide. ¿Sí? Nomás que nosotros, nuestro oído no alcanza a detectar la diferencia. Por eso nosotros escuchamos DUF. ¿Sí? Entonces escuchamos un solo sonido. ¿De acuerdo? Y acá en el segundo ruido, primero se cierra la válvula aórtica y luego la pulmonar. ¿Sí? Primero la válvula aórtica y luego la pulmonar. Preguntas de examen. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿dudas del ciclo cardíaco? Vamos, vamos haciendo. Bueno, estas imágenes ustedes las tienen, las curvas de presión aórtica, el flujo aórtico, el pulso venoso, el electro, el fono. El fonocardiograma ya vamos a ver en las siguientes clases, exploración física y ruidos cardíacos. El fono es un estudio que hacíamos antes, que ya nos usa. Es un estudio, había un cuarto, bueno, tenía protección para que no se escuchara nada, de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera, así como no sé si han entrado a una cabina de locución, así más o menos. Entonces se cerraba, hasta así como de esos del avión, ¿no? Que le dan vuelta a la puerta. Se cerraba, entraba uno, acostaba al paciente, le ponía unos micrófonos, ¿sí? Le poníamos un micrófono, por ejemplo, en el foco aórtico, otro en el foco pulmonar, otro en el foco tricúspide, y así. Luego ya teníamos un aparatito y salía un papel. ¿Sí? Y luego le poníamos el foco pulmonar. ¿Sí? Y se pintaba en una hojita. Ese era el fono. Pero pues, ¿quién va a tener fono en su consultorio? ¿Quién va a hacer una cámara antirruido en su consultorio? Entonces no fue de utilidad y porque ya nada más los usan en fisiología. No, es una hoja que sale así grande, va a ser de no, ¿verdad? Pues creo que ni conocen se le han pasado nada más. Okay. Bueno, entonces, eso sería todo lo del ciclo cardíaco. ¿Ok? ¿En casa tienen alguna duda? ¿Tiene mucho azúcar el café o no? Doctor, yo no escuché muy bien. Dijo que primero se cerraban las válvulas del lado izquierdo que las del lado derecho, ¿verdad? Primero suceden los fenómenos del lado izquierdo y luego los del lado derecho. O sea, en vez de que se cierre al mismo tiempo la válvula mitral y la válvula tricúspide, se cierra primero la mitral y luego la tricúspide. No se cierran las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y lo mismo sucede con las válvulas sigmoideas. Primero se cierra la válvula aórtica y milisegundos después se cierra la válvula pulmonar. ¿Sí? Por eso cuando veamos los ruidos cardíacos, si yo inspiro, llega más sangre al ventrículo derecho, se tarda más en salir la sangre del ventrículo derecho y el segundo ruido se separa. ¿Sí? Se llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, por eso lo vamos a ver después. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, pues creo que va a ser todo por hoy. Nos veríamos entonces mañana. Mañana empezamos con no, creo que datos clínicos. Ya les mandé ahí dolor. En cardiología nada más hay como 5 signos y síntomas. Es bien fácil aprender. Nada más hay dolor, disnea, edema, cianosis y palpitaciones. ¿Sí? Y cantar. Entonces es lo que vamos a empezar a ver mañana. ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿De acuerdo allá en casa? ¿Alguna otra pregunta? De mi parte ¿No? no, doctor, gracias. Ok, si no hay preguntas, nos vemos para mañana. ¿Sale? Gracias, doctor. Adiós. Gracias, doctor.